interpretación hasta de cada coronita que tienen las letras. Entonces cada letra tiene un sentido. Hay una palabra en Asia, de una religión se me hace a mí muy interesante, y si usted pudiera comprar un libro sobre esta religión, es una religión, es más como filosofía, se llama Tao, T-A-O, Tao. Y Tao significa camino. Y el taoísmo habla de que el eterno no es Dios, que es más que Dios. Es más que eso, más grande. Y no solamente que Él es más grande, sino que todo gira alrededor de Él, y todo lo que existe está unido a Él, y todo lo que será viene de Él, y lo que fue es de Él. Pero Tao tiene una idea muy, creo que muy cabalística, y es de ser simple, que lo simple es lo correcto, que nosotros nos metemos en problemas y desarreglamos las cosas, complicamos la vida más de lo que íbamos a complicar, ¿verdad? De que un carro es más que suficiente en una familia, pero todos queremos tener carros. Es una complicación de dinero y de todo, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas que al final nos complican la vida en vez de ayudarnos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Entonces, hay una idea de que la persona más simple a veces parece ser la tonta, ¿no? Como que la que no sabe. Diciendo eso, hay una caricatura que yo siempre trato de aquellos que saben de caricaturas, este osito que le llaman Winnie the Pooh. Si usted ha visto alguna vez la caricatura, se va a dar cuenta que de todos los personajes que están ahí, y que parece tonto, porque nunca sabe cómo es las cosas, es ese oso. Es como el tonto. Pero no es tan tonto, porque él exactamente sabe lo que quiere. Él sabe muy bien que lo que quiere es miel. Y toda su vida se levanta pensando en miel y se acuesta pensando en miel. Esa es su vida. Y mientras que él busca esa miel, ayuda a todos los demás a hallar lo que ellos quieren, pero él nunca pierde la noción de por qué lo está haciendo, y al final es para eso de la miel. Hay unas cartas muy antiguas llamadas tarot, que estamos hablando de la brujería y otras cosas. El tarot es Torah, son 22 cartas, igual que las 22 letras. Y es la historia de un tonto, de una alma tonta, que viaja a través de las 22 letras. Y es el pasar, es la vida. Nosotros también somos de alguna manera simples personas, que nos complicamos más cuando solo debemos meternos al río y dejar que el río nos lleve. Le peleamos mucho a la vida, queremos siempre componerla y que hagamos acá, cuando nada se arregla, porque no hay nada que arreglar al final. Nada de las pensadas que ha sido todo está hecho para que se haga. Pero nosotros solo tenemos que dejar fluir la luz del Eterno en esa simpleza. Y Tao significa eso, Tao, en el mundo de Asia, es el camino, es no complicarnos. Por eso es que Tao dice meter muchas cosas en la casa, no vale la pena. Lo más vacío está en la casa, mejor. Menos va a limpiar, menos va a arreglar, menos el error, que le van a robar. Pero somos gente complicada, tenemos un montón de cosas que no necesitamos y nos las complicamos. Yo quisiera que ese sea el pensamiento de esta semana, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer nuestra vida más simple? ¿Qué cosas pudiéramos hacer para tener más simpleza? Vamos a pensar económicamente, físicamente, emocionalmente. Habrá una pregunta específica esta tarde que quisiera saber antes de entrar a la siguiente letra que vamos a estar hablando. No todos me griten, ¿verdad? Porque es bueno. ¿No? Todos están seguros de todo. Ok. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, entonces le vamos a entrar a las letras.
nos quedamos entonces en la letra segunda, que va a ser la letra Shin. Vamos a ver la siguiente letra. Shin. Eso va a ser muy bueno. El Midrash entonces nos cuenta, ¿verdad?, de que la letra Ta se acercó al Eterno porque ella pensó que como era tan justa, tanto de que se conoce como la firma del Eterno, porque ahí está la verdad, ella podía ser con la cual el Eterno crearía este universo. Pero este universo, el Eterno dijo, si la creo con esta letra también tiene la habilidad de matar, porque lo que no es justo, ¿verdad?, para usar fuerza de justicia necesitamos usar lo que se conoce como Geburah, que es el lado izquierdo del universo. Y cuando Geburah está sola, cuando usted hace su propia justicia, usted se vuelve malo. La gente malvada comenzó tratando de alguna manera ser justo, como la venganza. Si se ha dado cuenta, de yo quiero que se haga justicia, pero esa justicia se vuelve como crueldad. Entonces el Eterno dijo, no, con esa letra no puedo crear el universo. ¿Qué quiere decir para nosotros eso? De que este universo no se trata de ser justo. Que el decir esto es injusticia es ilógico en la vida, porque nada realmente es justo aquí, todo al final es lo que es. Entonces nos quedamos en esa letra. Vamos a ir a la siguiente letra. Esa es la última letra, la Ta. Ahora vamos a ir a la Shin. Entonces la Shin oyó y dijo, no fue Ta, entonces voy a hacer yo, dijo Shin, porque yo tengo otra energía muy contraria a Ta. Quizás Yahweh está buscando esta energía. Lo voy a leer entonces en el Midrash y vamos a ir viendo cada concepto. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Ahora vamos a la letra Shin. En otra galaxia, en otro tiempo. El universo original, el universo del mundo sin fin, era mucho más justo que cualquier otro de los que le siguieron. El Zohar nos dice que hubieron 7 universos antes del nuestro y todos fueron regidos con justicia, todos. Sin embargo, que donde hay justicia está la muerte y la destrucción. Por lo tanto, usted nunca debe orar al Eterno y decirle, Padre, haz justicia conmigo. Lo va a matar a usted. Usted no es justo. Lo que menos quiere pedirle al Eterno es que haga justicia con usted, porque sería ajustarlo, eso no es lo que usted está buscando. Entonces dice acá de que en otro lugar, otros universos, Él creó, los tuvo que destruir porque no eran perfectos, porque solo Él es perfecto, nada más que Él. Entonces, destruyendo estos universos, llegó a un universo que no va a necesitar esa parte de justicia. Veamos. En aquel universo el libre albedrío no había emergido todavía como energía e inteligencia visible, y la predisposición prevalente de aquellos que residían dentro de la conciencia cósmica era tal que ninguna energía inteligente dentro de este hubiese considerado siquiera desviarse de un curso predeterminado. Es decir, que todas las criaturas que estaban en esos mundos no tenían libre albedrío, porque el momento que hicieran algo eran acabados. Imagínese usted, si usted lo castigaran, por decir la palabra castigo, por todo lo que malo que hace instantáneamente, no había nada. Ya sabe que no te quedó aquí sentado, ¿verdad? Porque si el momento en que usted hizo algo le pega, entonces le quitan que realmente el libre albedrío, la libertad de poder escoger. Y esto es lo que sucedía en esos mundos. Todos los seres estaban atados a esa justicia. Entonces el error y la indecisión eran impensables, pues el mundo sin fin, la justicia regida por la Ta, reinaba con supremacía. La Ta andaba como policía viendo a quién andaba mal.
A veces daba órdenes con severidad, siempre con un juicio verdadero y acertado. Este era el universo que el Creador quiso crear desde el principio, y Él lo gobernó con una voluntad de hierro. Imagínense, así era ese universo. En el caso del nuevo universo nuestro, las vasijas emanadas se bañaban infinitamente en la beneficencia infinita del Creador, pero no todo estaba bien en el reino de la conciencia cósmica. La dificultad surgió cuando las vasijas no pudieron, con la conciencia tranquila, seguir deleitándose en su luz, pues no tenían nada que dar a cambio. Este fue el fenómeno mencionado anteriormente como el pan de vergüenza. Así que el Creador consideró necesario crear la ilusión de un espacio negativo entre sí mismo y sus queridas creaciones. Sin este espacio, las vasijas no tendrían forma de aliviar el pan de vergüenza. Veamos ese término. ¿Qué es pan de vergüenza? ¿Qué es pan de vergüenza? Una mala acción. ¿Una mala acción? ¿Pan de México? Solo recibo y recibo. Solo recibo y recibo, ¿qué pasa? Y no doy. Eso es. Muy bien. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Era de que recibo, y como no puedo dar, me siento con vergüenza de estar recibiendo. La primera vez que usted viene y me pide algo, Rabino, me da una candelita, está bueno. Rabino, una candelita, está bueno. La tercera vez me pide, aquí está la candelita. Con ganas, Rabino. Y la tercera vez, aquí está la candelita. Y dice, wow, tan mal me ve el Rabino, ¿verdad? Yo no le he dado nada. Pero cuando usted viene y trae un montón de candelitas, dile a Rabino, le compras candelitas para que la pueda regalar usted. Usted cuando la está dando, ahí voy yo, ¿ve? Eso soy yo, ¿ve? Usted se siente como parte de. Pan de vergüenza realmente es no sentirse parte del proceso. Cuando uno psicológicamente se siente desconectado de la vida, así se siente uno, como que no es parte de. Y entonces entra esa vergüenza en nosotros. Y la vergüenza nos hace alinearnos, hacernos hacia atrás. ¿Entendemos eso? Eso es lo que está sucediendo. En el universo antiguo, de vara de hierro, ahí no había libre albedrío. Entonces no existía pan de vergüenza, porque todo era a lo que él decía. Pero en este nuevo universo de beneficencia, bueno, dice que las vasijas se bañaban de lo bueno de él. Más al final había un problema en ellas, era de que estaba viendo todo lo bueno y no había a quién dárselo. ¿No le ha pasado a usted que tiene usted algo excelente que decirle a alguien y no hay nadie a quien contárselo? Quizás le dieron la promoción de su trabajo y no hay nadie todavía a quien contárselo, y usted sabe a quién contarle que tiene su nuevo trabajo y quiere invitar a alguien a comer porque se ganó pues ahora el salario mejor y no hay con quién invitar. Eso es frustrante. Entonces que todos los humanos necesitamos a alguien con quien compartir. La soledad realmente es que la falta de compartir, porque estar solos a todos nos gusta, de veras. Solo hablamos así, hablando de solo, se ve la televisión, se va a lo que usted quiere, cocina lo que usted cocina, pero eso es egoísta, pero esa es la mejor forma. Pero cuando usted es feliz, cuando usted comparte, aunque por la mitad usted la novela, la mitad como yo, vamos a compartir. Pero aunque alegamos, somos felices porque estamos participando. Esta es la idea que el Midrash nos está dando aquí. Pero vean, este pan de vergüenza va a ser importantísimo. Sin embargo, aun cuando estaba esta brecha ilusoria sirvió su propósito, también dio lugar a energías inteligentes negativas. Sobre el Eterno dijo, bueno, ¿qué hago? Dame este concepto porque es importante. Déjame traer mi Torah. ¿Sabes cuál es? Está en la libreta negra, ¿verdad? Cabal en medio está. Vamos a abrir nuestra Torah al capítulo 15 de Lucas, ¿ok? Y vamos a ver el concepto de la ilusión.
como la letra que estamos Okay, viendo. hit play. ¿Cómo se ve? This is No, blank. ¿cómo decía? La letra Shin. Así. Por eso es que usted ve todos los líderes, todos los líderes, Record. It says y wait. todos los santos, ¿verdad? Tienen esta parte así. Okay, now it has ¿Usted lo da usted ve que están así? Sí. ¿Verdad? zero. Porque es la letra Shin. Ajá. Sí, vamos a ver que todas las letras solas son malas. Necesitan siempre complementarse. Es como usted no puede estar solo. Por eso Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque solos hacemos cosas raras. Shin va a ser Rahamim, va a ser de misericordia. Pero vamos a ver que esa misericordia sola también es terrible. Es como la justicia de Tab, es buena, pero sola va a destruirnos a todos. Esa es la idea de todo este mensaje. Es la combinación de ellas. ¿Con quién se junta usted para mejorarse? ¿Con quién debe separarse para mejorarse? Eso. Ahora conmigo a Lucas 15. Vamos a ver esto de la ilusión. No problem. Lo que me está hablando anoche, por alguna razón. Lo vamos a ver. Entonces dice, estamos hablando, dice que como él, para poder sentir que las vasijas creyeran que se estaban dando, hizo una ilusión, un vacío negativo. Y este vacío negativo, que no es real, pero que parece real en nosotros, nos da esa como percepción que de alguna manera yo estoy dando. Pero no es así. Por ejemplo, veamos, chequémonos como almas antes de entrar a esto de cómo lo que percibimos. Cuando usted dice lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena en su vida cotidiana? Ahora, usted empieza de mi yo y como sabe la Torah, quiere hacerme pantalla que sabe. Sino cómo vive. Quizás sepa la respuesta a esto, pero ¿cómo vive usted? Usted vive lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. ¿Hay personas que viven así? ¿Lo ha oído usted? ¿Le ha pasado a usted? Entre parejas, esa es una de las relaciones que hacemos, ¿verdad? Dice el Midrash y el Zohar más que todo, habla que ese mundo es de tontos. Pero parece lógico, porque hay un amor, pues dice, no, mi amor, lo que es suyo es mío y lo mío es suyo, ya voy a ser felices. No va a ser feliz. ¿Por qué? Porque siempre alguien va a ganar más. Alguien va a querer más y va a querer manipular más. Alguien va a querer hacer el control más. No me diga usted que su pareja es 100% y 50-50. No existe eso. Queremos que sea así. Suena como bonito. Pero decir, el nombre de que eso es tonto porque no existe. No porque sea tonto, digo que no es tonto porque es algo como que es una idea. ¿Ves? Santa Claus, pues. Santa Claus suena bonito, ¿verdad? Que venga el 24 y me dé regalos. Pero es real. ¿Estamos claros en eso? Pero usted así hace las cosas a veces, con sus amistades, con su esposa, con quien sea. No muy bueno. Vamos a otro. ¿Listos pues? Lo que es mío es mío. Y lo que es tuyo es tuyo. Egocéntrico. Pero eso está funcionando bonita. Lo que es mío, es mío. Y lo suyo es suyo. Así que aquí no hay problemas. Vamos a vivir en paz. Egoísmo. Eso es egoísmo. El Zohar dice que es inmoral. La persona inmoral. ¿Por qué? Porque usa el ego.
Ahora lo que es mío y lo que es tuyo es mío. ¿Cómo suena esa? Eso dice que se llama el malvado. El malvado. Tenemos un tonto, un inmoral y un malvado. Pero ustedes no viven así, yo. Eso es solo para otros de otros grupos. El último es: lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo. Ese es el camino del justo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese es el camino del justo? No hay egoísmo. Ok, pero Generoso. generoso. Y aquí es lo que quiero hablar de. ¿Qué más? ¿Algo más? Altruista. Altruista, sí. Esa es la palabra correcta, altruista. ¿Qué más? Muy bueno, muy bueno. ¿Nada más? ¿Quién vive así? ¿De ustedes? Lo que es tuyo, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo. ¿Vos sí? Todo lo que es mío es mío. No, Yo creo que nadie. pero ese es el camino del justo, ¿verdad? Es duro, es difícil. Está difícil. No puedes pensar que algo así, ¿verdad? El Zohar dice que la razón que ese es el justo es porque el justo entiende que es una ilusión. Porque nosotros los humanos no hacemos nada sin querer algo a cambio. Eso es la verdad. Todo lo que hacemos queremos algo a cambio. Pero ese es el mundo real de nosotros. Pero ese mundo nos da pan de vergüenza. Porque no podemos dar. Porque al final yo le digo a usted: mira que le voy a regalar el agua, pero le vamos a dar 5 centavos, ¿verdad? Entonces ya no, pero es la verdad. Y yo lo amo a usted, pero porque usted me ama. Usted me quiere, pero le estoy dando. Pero esa es la verdad de la vida. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo puedo ser justo en esa realidad? Aquí es la clave de esta letra Shin: el poder hacer una ilusión. Y la palabra correcta es Kavanah. Se escriba Kavanah. Significa que la intención. Su intención es que lo mío sea tuyo y lo tuyo sea tuyo. Y voy a hablar de esa manera y lo voy a dar de esa manera, que aunque al final yo sé que voy a regresar, algo me va a regresar a mí, porque eso es lo que soy. ¿No se acuerdan que esto que le cuento yo a aquel rey que tenía un banjar y aquel llegó a decirle: hey, un pobre, le dijo: come. No, le dijo: no tengo ganas de comer. No, hombre, come, le dijo. No, y le decía: tengo para todos, tengo mucha comida. No, le decía. De repente el rey le dijo: bueno, pues hazlo por mí, pues. Así sí, dijo. Por usted sí, ¿cómo? Pero el que tenía hambre era él, el que estaba necesitado era él, pero la intención cambió y dijo: lo voy a hacer para usted, aunque al final era para él. Esa parte es la que nunca hemos entendido nosotros. Entonces, cuando yo vengo acá y digo: voy a darle al Eterno, está bueno, pero esa es la idea, esa es la intención, que al final usted vino para usted. Pero mira, no lo piense, la percepción va a sentir que ese pan de vergüenza se le va de usted. Y un día usted dice: yo ayudé a construir acá, yo hice acá. Es una parte que usted participa, que al final es de que usted ha recibido más de lo que ha puesto en la vida. Así es. Pero tiene que tener esa Kavanah, tiene que aprender a jugar con esa ilusión. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Porque mira lo que dice el Midrash. Voy a repetir y leemos el pasaje aquí. Dice, regreso otra vez un poquito antes. Sin embargo, aun cuando esta brecha ilusoria sirvió su propósito, es decir, hacerme sentir como que yo estoy dando,
también dio lugar a energías inteligentes negativas, seres de la oscuridad que empezaron a codiciar el poder. Al principio, bajo el juicio instantáneo de Tab, aquellos que caían presas de las fuerzas del mal eran eliminados inmediatamente en la conciencia galáctica, pero iba saliendo más de la oscuridad para reemplazarlos. Habiendo erradicado un porcentaje considerable de los habitantes de la conciencia cósmica por falsa bondad, el maestro del universo se sintió finalmente obligado a tomar medidas para remediar la situación. No podía seguir manteniéndose a la distancia. Las energías inteligentes positivas, los guardianes de la justicia de la galaxia, estaban empezando a desanimarse como resultado de las represalias de Tab. No podían seguir tolerando las consecuencias de la justicia instantánea. Solo había un camino posible: eliminar el juicio rígido como la única forma de castigo por los pensamientos deshonestos y las malas acciones metafísicas. La justicia rígida, al menos en el sentido primordial de la palabra, no se le podía permitir sobrevivir, ni siquiera en un cosmos tan espiritual como en la conciencia galáctica. El efecto de la veloz energía finalizadora de Tab tenía que ser disminuido. Su dominio sobre ese aspecto de la conciencia iba a tener que terminar. De ahora en adelante, las energías negativas debían ser tratadas con compasión. Es la palabra Rahamí. ¿Qué es la diferencia entre misericordia y compasión, señores? ¿Cuál es? Rahamín es casi por lástima. ¿Compasión? O un cariño, y compasión es porque hay algo más profundo para esa persona. Bien, no está mal. ¿Estás de acuerdo así? Además, que decir algo que es la diferencia de Rahamí, compasión. Si el Eterno me ayuda a mí por misericordia, voy a buscar un sufrimiento, si es por benevolencia, ni me voy a dar cuenta que me pasó algo, esa bendición que tuve, porque fue por benevolencia, pero hubiera sido por misericordia, tuve que haber pasado un sufrimiento para poder. Muy bien, sí, cuando yo pido misericordia es porque ya estoy en la cárcel, porque me agarraron con las manos de la masa, porque ya estoy mal. Pero Rahamí, ¿verdad? Cuando hablamos de compasión, mi vida así. Y aunque cometí un error, el Eterno tiene compasión de mí y me mantiene sin tener que pasar por el trajín del asunto. Yo siempre he dicho que la compasión es para los hijos y el Rahamí para los extraños. Yo no tengo misericordia a los extraños, a los que no conozco, pero compasión a los que están cerca de mí. A mis hijos no tengo misericordia, les tengo compasión. Pero a la gente de afuera, una persona que es pobre, me pidió dinero y por favor me ayude y me dé misericordia. Ok, porque no hay nada que le estoy dando de mí realmente. Entonces, Yahweh le tiene misericordia a todos, pero no a todos le tiene compasión. Porque compasión es para los ciegos. Es un juego de palabras, nomás como en español todo es misericordia, no se usa compasión casi nunca. Por eso le dice Pablo cuando le escribe allá en Corintios, le dice, el Elohim tiene misericordia del que tiene misericordia y compasión del que tiene compasión de. Es de que él hará y se dará al que él quiere. ¿Te acuerdas de esa historia? A Esaú, que era el malvado, lo aborreció antes que Esaú hiciera algo malo, y amó a Jacob antes que hiciera algo bueno, porque él da la misericordia y la compasión a quien quiere dársela. Pero esa es la división de las dos. Ok, entonces veamos, tendrán aquí esta frase y le damos aquí, le damos otra. Y así que como una nueva inteligencia cósmica llegó al poder,